Cordial saludo. Soy Paola Andrea López, estudiante de séptimo semestre de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, les hablaré un poco sobre los métodos de muestreo en una auditoría. Primero que todo, vamos a definir muestreo como la aplicación de procedimientos de auditoría a una muestra seleccionada dentro de las clases de transacciones o saldos de cuentas de los estados financieros. Las partidas integrantes de la muestra deben ser seleccionadas aleatoriamente de manera que se pueda esperar que ésta sea representativa de la población. Los métodos de muestreo más representativos son muestreo de criterio, subjetivo o no aleatorio. Es aquel en que las partidas que se han de revisar de un universo se seleccionan con un fundamento en el criterio del auditor. Por ejemplo, en el área de compras, un mes representativo del año en el que haya más movimientos, entonces en ese mes se escogería pues varias transacciones para hacer el muestreo. Existe otro método que sería el muestreo aleatorio o al azar. En este muestreo, cada unidad de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionada durante el proceso de obtención de cada muestra. Este último se clasifica de la siguiente forma. Muestreo aleatorio simple, que es el que consiste en extraer una cierta cantidad de unidades de muestreo de una población, cuando la probabilidad de extracción de cada una es igual a la de cualquier otra unidad de ese muestreo. Otra forma de clasificación es el muestreo por fases, es en el que se extrae para revisión una muestra de otra más grande. En caso de que los resultados sean satisfactorios, no habrá necesidad de extraer el resto, pero si ocurre lo contrario, deberá examinarse el total de la muestra. Se puede llamar bifásico cuando la muestra es de 2 fases o cuando tiene más fases se llamará polifásico. El muestreo por etapas cuenta con una muestra polietápica que es una ampliación del plan de 2 etapas, o cuando son más etapas sería el bietápico. El muestreo es aleatorio estratificado, es aquella muestra seleccionada sobre la base de dividir el universo en subconjuntos. Para cada subgrupo se escoge una sola muestra al azar y se somete al análisis, es decir, se divide la población en subpoblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. El muestreo por conglomerados consiste en tomar un conjunto de partidas y subclasificarlas, convenientemente para ser analizadas cada uno de estos grupos o subdivisiones. Por ejemplo, las cuentas por cobrar están divididas en carpetas por días de vencimiento, 30 días, 60 días, 90 días. Cada una de estas carpetas se considera un grupo. Con este método el auditor puede seleccionar sobre bases al azar unos cuantos archivos. Sigue mi compañera Jocelyn. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Valdés y yo les voy a hablar acerca de las técnicas del muestreo y de los riesgos identificados durante el muestreo. Bueno, las técnicas pueden ser aleatorias, pueden ser por unidades monetarias, estratificadas por atributos, por variable, basadas en el juicio o por descubrimiento. Las aleatorias, pues básicamente lo que nos indican es que cada ítem de una población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para una muestra. Pues las monetarias, como su nombre lo indica, lo que nos hacen es identificar errores monetarios en sumas o saldos de una cuenta del balance. El estratificado se utiliza para separar una población entera en subgrupos y poder hacer una revisión aleatoria. El de atributos pues se utiliza para determinar características de una población. El de variables pues se utiliza para determinar el impacto económico pues de algunas características en la población. Y el de juicio pues básicamente se centra en el juicio profesional del auditor para confirmar la existencia de una condición o situación que pues se intuye que es razonable. Y el de descubrimiento cuando se utiliza cuando la evidencia de un solo error pues necesita una mayor investigación. Las técnicas del muestreo dependen del propósito de la muestra.
El riesgo de muestreo se define como el riesgo de que la conclusión a la que llega el auditor interno, que se basa pues en una muestra determinada, pueda diferir de la conclusión que se hubiera obtenido aplicando la misma técnica de auditoría al total de la población. Existen dos tipos de riesgos. El riesgo de aceptación incorrecta, que es el riesgo pues de que el atributo objetivo evaluado que se clasifica como poco probable cuando en realidad es probable. Y el rechazo incorrecto es el riesgo de que el atributo u objetivo evaluado se clasifica como probable cuando en realidad es poco probable. Los errores tolerables pues representan el número máximo de errores que un auditor está dispuesto a aceptar y aún así pues llegar a una conclusión de que el objetivo es correcto. En muchos casos, no siempre, pues es un criterio del auditor y el error tolerable puede determinarse en función de la naturaleza del negocio, tras una consulta a la dirección o de acuerdo a mejores prácticas. En algunos casos, un error tolerable no será tolerable. Los errores esperados pues son errores que el auditor espera encontrar en una población basada pues en los resultados de auditorías previas, en cambios en procesos, de acuerdo a las evidencias o conclusiones pues de otras fuentes. Para determinar el tamaño de una muestra, pues el auditor considera el riesgo del muestreo, el error tolerable y el error esperado. El riesgo de una muestra debe considerarse en conjunto con el riesgo de enfoque de auditoría y sus componentes, incluyendo pues el riesgo inherente, el de control y el riesgo de detección.